Belladonna o Sadness tiene algo de película maldita más allá de girar en torno a una bruja. Principalmente porque actuó como una verdadera maldición. Fue un desastre comercial, tanto que obligó a Osamu Tezuka, el llamado Walt Disney japonés, a cerrar su estudio para siempre. Es una película oscura, lenta y surreal, algo impropio en la animación de la época y que fue además pionera en usar el erotismo en la animación. A pesar de esta innovación, la película desapareció por completo durante décadas sin apenas recorrido comercial. Pero lo que estuvo enterrado durante tanto tiempo ahora es una película de culto considerada uno de los hitos del anime y la animación para adultos. La historia de Belladonna o Sadness ocurre en una edad media feudal y opresiva. La protagonista es Jin, una joven campesina que se casa con el amor de toda la vida, pero justo después de la boda, el señor feudal impone un impuesto injusto que la pareja no puede pagar. Como castigo, Jin es violada por el varón, en una ceremonia grotesca y que se convierte en el punto de ruptura que da inicio a la transformación de su protagonista. Marcada por el trauma y el dolor, Jin empieza a ver a una figura demoníaca. Es fálica, burlona, ambigua y le ofrece poder, pero con una condición: entregarse por completo a él. Al principio, Jin se resiste, pero poco a poco acepta ese pacto oscuro como vía de escape ante una realidad que la ha destruido. No sabemos si ese demonio es Satán o parte de su propia mente, pero sea lo que sea, esto la lleva a un despertar oscuro y la convierte en una bruja que cambiará la realidad de todo lo que le rodea. La clave aquí es que Jin obtiene poder a través del sexo con el demonio, y muchos han leído esto como una metáfora de empoderamiento femenino, donde la mujer puede usar su sexualidad para afirmar su autonomía y su poder. Pero aquí hay ciertos matices. Es fácil encontrar a personajes femeninos en la ficción que usen la seducción y las promesas de sexo para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, la bella Dalila seduce a Sansón para que éste le revele el secreto de su fuerza y así poder conseguir dinero y poder. Salomé atrae con una sensual danza a Herodes, y solo por eso, Herodes le concederá cualquier deseo que solicite. O las míticas femme fatale de los años 40 y 50 en el cine negro, que se basa en este mismo arquetipo de mujer que usa la seducción para lograr sus objetivos. Estas mujeres no son personajes, son solo fantasías masculinas transformadas en una excusa para que la seducción tenga cabida en el desarrollo de una trama. Aunque ya hayan pasado más de 5 décadas, ninguna película animada ha abordado esta división entre empoderamiento y explotación como Belladonna o Sadness. Pero eso del sexo como empoderamiento no parece ser del todo verdad tampoco en esta animación. Belladonna o Sadness fue una película estrenada en 1973, producida por el llamado padre del anime Osamu Tezuka y dirigida por su colaborador habitual Eiichi Yamamoto, que inmersos en un contexto único de liberación sexual, contracultura y psicodelia, se convirtieron en pioneros de una nueva ola de animación erótica. Pero ser los primeros no es siempre sinónimo de éxito. En el Japón de la época esto era como un salto al vacío sin paracaídas. Por eso es pertinente preguntarse: ¿cómo se pasa de una animación para niños a esto? Para tener un poco de contexto, empecemos por la leyenda de la animación que lideró todo este cambio, Osamu Tezuka. Si antes consideramos a este autor como el Disney de Japón, es porque Astro Boy, su obra más emblemática, tuvo el mismo impacto popular en Japón que podría tener Mickey Mouse en la cultura norteamericana. Pero la primera experiencia de Osamu Tezuka fue en los estudios Toei con la producción Alakazam el Grande en 1960. Aquí es donde desarrolló sus habilidades, aunque no le gustó el sistema de trabajo donde los artistas no tenían ninguna autonomía creativa, así que decidió crear Mushi Producciones, su propio estudio que sería el lugar donde producirían una animación diferente y más artística. En 1962 llegó Historias de una calle, un mediometraje en el que se jugaba con la creación de imágenes impresionantes, pero simplificando la animación. Este trabajo consiguió premios en festivales y fue aplaudido por otros animadores. Pero meses después tuvieron que aceptar que necesitaban algo más comercial si querían vivir de su arte. Por ello se centraron en el antes citado Astro Boy, que fue un éxito sin precedentes y marcó las bases del anime para siempre. Y los estudios Mushi, con otros trabajos importantes como Kimba el León Blanco y La Princesa Caballero, se convirtieron en un referente de la animación en Japón. Pero en estos años 60 empezaban dos corrientes determinantes para entender el nacimiento de una trilogía de películas llamado Animerama, en las que se incluye Belladonna o Sadness. Primero, la psicodelia y el movimiento hippie eran dos fenómenos culturales interconectados que surgieron de esta década. Y por otro lado, la representación de las mujeres cambió durante la revolución sexual en los años 60.
hubo avances en la liberación sexual y el control sobre sus cuerpos, pero también surgieron nuevas formas de opresión. La píldora anticonceptiva y el feminismo de la segunda ola permitieron a las mujeres tomar mayor control sobre su reproducción y sexualidad, pero supuso una liberación a medias, ya que esta apertura sexual sirvió para perpetuar la cosificación y venta del cuerpo de las mujeres, especialmente en un contexto capitalista. En este contexto llega la propuesta de Nippon Herald, una empresa especializada en la distribución de películas extranjeras en Japón, y que propuso a Mushi Producciones, el estudio de Tezuka, producir largometrajes de animación para adultos con contenido erótico. Esta colaboración expande los límites de la animación japonesa. Hasta entonces, la animación era prácticamente un entretenimiento infantil, y no algo pensado para un público adulto. Ahora el estudio Mushi se convierte también en pionero en la animación con contenido erótico. Es así como nace Animerama, una trilogía de películas compuestas por Las Mil y Una Noches, Cleopatra y por supuesto Belladonna o Sadness. Belladonna o Sadness fue el cierre de este experimento que concluyó con su estreno en 1973 y que traía al mundo del arte unos temas que ya agitaban la sociedad y la política. Osamu Tezuka ejercía solo de productor, pero aprovechó su prestigio para impulsar sus propios ideales y reflexiones sobre este mundo en constante cambio. Este carácter erótico que encontramos en las películas de Animerama hace que este último largometraje conceda especial peso a un tema tan tabú como el de la violación. La agresión sexual no es un hecho aislado. Y para Tezuka, esto hace que Jin tome el control de su sexualidad como respuesta. ¿Pero toma el control verdaderamente? Belladonna intenta enfrentar la imagen del sufrimiento de Jin por ser forzada con el posterior descubrimiento del placer femenino que la convierte, curiosamente, en una bruja. Una de las escenas más fuertes y polémicas es sin duda la primera violación que sufre Jin. Esta escena desencadena el caos y la agitación de su protagonista y sienta las bases para el resto de la película. Establece no solo la narrativa, sino también el tono, el contraste entre la violencia y la belleza y la representación del cuerpo femenino. En el inicio de la historia vemos la mirada cómplice de la pareja, a través de largos travelling sobre cuadros fijos. Jin y su marido no solo están enamorados, sino que son amados por los aldeanos. La belleza de las imágenes y un ritmo lento te sumergen en una atmósfera en la que el espectador parece estar seguro, y es por ello que lo que se produce a continuación supone una sacudida para el espectador. El sonido en esta película tiene un papel fundamental. Es por ello que lo que nos sumerge en otra realidad es el grito desgarrador de Jin. Es una de las varias escenas de sexo no consensuado que Jin soporta a lo largo de la película. La transformación de Jin en bruja comienza en su noche de bodas por las acciones violentas de un hombre, y su supuesto empoderamiento se construye a lo largo de la película, llevándola a provocar encuentros sexuales entre los habitantes del pueblo, organizando orgías y proporcionando pociones para que todos vivan un momento de éxtasis y lujuria. Pero hay poco empoderamiento en un marco donde el señor feudal es quien ejerce todos los aspectos de poder. En un principio vemos cómo Jin verdaderamente quiere casarse, y parece que sinceramente su meta es crear una estabilidad y un hogar basado en el amor con su pareja. Pero al ser castigada, todos los esfuerzos pasan por usar el sexo para recuperar su vida ante un evento traumático. Aunque Belladonna o Sadness ha sido leída como un relato de empoderamiento sexual femenino, esa interpretación resulta más problemática de lo que parece. Jin no accede al poder desde una decisión libre, sino desde el trauma, y ese supuesto control sobre su sexualidad parece estar más al servicio del espectáculo que de una verdadera autonomía. La película juega con una protagonista que oscila entre heroína y mártir, pero parece más interesada en excitar al espectador que en lanzar un mensaje empoderador. Pero si traemos aquí Belladonna o Sadness no es solo por su erotismo o el intento de crear una propuesta feminista. La idea de Osamu Tezuka y Eiichi Yamamoto no es solo representar estos temas, sino hacerlo a partir de una estética, unas referencias culturales y una motivación artística que fueron rompedoras en la historia de la animación. En cuanto a las influencias culturales tenemos la obra Satanismo y brujería de Jules Michelet. Este texto del siglo XIX incluye una violación a su protagonista por parte del señor feudal y la posterior entrega de su cuerpo al diablo. También tenemos la adaptación de la historia de Juana de Arco como una referencia en Belladonna o Sadness. Los primeros planos de su rostro angustiado a lo largo de la película, especialmente en la parte final, recuerdan a la obra de Carl Dreyer de 1928 La Pasión de Juana de Arco. Esta película es famosa por cómo enfoca el dolor de su heroína, con los primeros planos de su rostro y cómo al final el pueblo se rebela contra sus opresores. También vemos en el epílogo de la película este cuadro de Eugene Delacroix.
Según palabras de su directora Ishii Yamamoto, este guiño se añadió en una pequeña reedición a finales de los años 70 pensando en las mujeres jóvenes, ya que se había convertido en una película de culto entre los estudiantes universitarios de la época. Se buscaba un erotismo menos explícito que atrajera al público femenino más joven. La pintura puede interpretarse como un intento de difuminar ese carácter obsceno que tiene la película y reafirmar al mismo tiempo los temas de empoderamiento tanto femenino como de clase. La película se nutre de referencias visuales tanto contemporáneas para la época como de otras más tradicionales. En el grueso de la narración, las influencias parecen inclinarse más en los pintores del Art Nouveau. Las formas en cascada del cabello y el cuerpo de Jin evocan a Gustav Klimt, Egon Schiele o Alphonse Mucha. Y por otro lado, también se basó en otro aclamado artista japonés como Tadanori Yokoo. El estilo de Yokoo comparte puntos en común con el del artista pop estadounidense Peter Max. Lo vemos claramente en la escena en que Jin se entrega al diablo. Ahí estalla la psicodelia que rompe con el resto de la animación. Aquí podemos ver desde astronautas a comida enlatada o jugadores de hockey en una película ambientada en la Edad Media. Todo esto para representar a una Jin atormentada una y otra vez por la sociedad que la rodea. Le arrebatan su cuerpo y su arma, y su autonomía desaparece al final de la historia. Aunque eso sí, su desenlace provoca un cambio en la sociedad. Pero es innegable que el fin de esta película no es hacer la revolución, sino satisfacer a un público masculino. Al final, Belladonna o Sadness no empodera a Jin, la usa. Su cuerpo, su dolor y su deseo están al servicio de una fantasía masculina disfrazada de liberación. Y esta contradicción, la forma en que la película dice una cosa, pero muestra otra, es lo que la hace tan fascinante, pero también tan incómoda.